Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, el SUTSEM, que representa los intereses de unos 10,000 burócratas, se halla al garete. Hace más de un año pararon en seco a la secretaria general de la organización, Águeda Galicia Jiménez, quien buscaba por enésima vez la reelección. Un mandamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje suspendió el registro de planillas y declaró ilegal la asamblea electiva. Sin cabeza, la organización ha sacrificado millonarias prestaciones en perjuicio de los trabajadores y la moneda está en el aire, advierte su principal opositora, Adelaida Ibarra Rodríguez. El SUTSEM, un litigio sin fin, es el tema de esta tarde en El Debate en la Red. Enseguida comenzamos. Para abordar el tema se encuentra con nosotros aquí en cabina de Alica Medios la licenciada Adelaida Ibarra Rodríguez, a quien damos desde luego una cordial, la más cordial de las bienvenidas. Le recuerdo que usted que nos escucha también puede participar de este esfuerzo periodístico comunicándose a nuestras diferentes líneas telefónicas. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida. Desde luego que será importante el tema. Yo quisiera preguntarle, para abrir boca, cómo y cuándo comienza este viacrucis que vive el SUTSEM. El que nosotros hayamos quedado sin una representación legitimada inicia el día 1 de diciembre del 2014, precisamente porque el comité ejecutivo que tuvo vigencia y legitimidad concluye su periodo el 31 de noviembre de ese mismo año, 2014. Tengo entendido que hubo serias irregularidades, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué esa problemática a partir de la convocatoria al Congreso electivo, licenciada? Nosotros habíamos estado pugnando al interior de nuestra organización, insistiendo pues en la necesaria reforma a lo que en su oportunidad denominamos y seguimos denominando un antidemocrático estatuto interno. Porque, bueno, hay un estatuto jurídico que regula la relación entre gobierno del Estado, ayuntamientos e instituciones descentralizadas de carácter estatal, pero nosotros tenemos un estatuto interno y algo bien importante, la mayoría de los trabajadores ahorita ya saben que hay un estatuto interno que rige la vida de nuestra organización, pero hace poco antes de que empezara este viacrucis, como usted lo llamó, ni siquiera sabían de la existencia porque no se les proporcionaba. Era como un secreto. Era como un secreto, efectivamente, se manejaba con mucha secrecía, pues los documentos, era muy difícil que se los ofrecieran, mucho menos, bueno, era imposible que los ofrecieran y era muy difícil que los otorgaran. A ver, vamos por partes, licenciada. Tengo entendido que en esos estatutos hay una serie de candados que significan prácticamente este elemento de antidemocracia que se vive en uno de los sindicatos más importantes del Estado. ¿Es así? Y si es así, ¿cuáles son? Básicamente nosotros hemos tildado de violatorio de nuestras garantías, en particular de participación, el artículo 33 y el artículo 108 del ya citado estatuto interno. Aquí traigo, de hecho, un tanto de dicho estatuto y pues en el momento mismo que usted quiera lo analizamos. El artículo 33 básicamente habríamos de resaltar que establece que para participar a la Secretaría General cualquiera de los trabajadores que pertenecientes a nuestra organización debemos tener 15 años de base. Muy importante resaltar que no son de antigüedad,
porque en el caso de, por ejemplificar, que un trabajador le hubieran otorgado su base a los 10 años de estar de trabajador de confianza, entonces eso significa que tendría que tener 25 años de antigüedad para poder participar a contender a la Secretaría General de nuestra organización. El artículo 108 pide que cualquier planilla que pretenda contender recabe el 30% de firmas de los socios activos y que ningún socio podrá respaldar a más de una planilla. Es decir, que a lo sumo podrían conformarse 3 planillas, cosa que es importante decir, es prácticamente imposible si nosotros nos vamos al antecedente de que quien ahora es nuestra dirigente siempre ha sido, cuando ha estado dirigente, ha sido aspirante a la misma dirigencia y nunca se separa del cargo. Nunca se separa de dicha dirigencia y de su posición de dirigente, ella maneja las cosas de tal suerte que no tiene quien más aspire mucha posibilidad de recabar ese porcentaje de firmas, puesto que ella opera incluso hasta los formatos para recabar esas firmas, que es una de las inconsistencias de la posterior convocatoria que ellos emitirían, ¿no? El que haya ahí plasmado un formato único para recabar firmas que no se ve en el antidemocrático estatuto interno que señalamos, entre otras situaciones que nosotros planteamos ante las autoridades y que están siendo analizadas. Esto precisamente ha provocado que usted, quien encabeza la planilla blanca, acuda a los tribunales. ¿Nos quiere comentar en qué consiste esta intervención? Básicamente, licenciado, esa demanda nosotros la interpusimos el 19 de noviembre del 2014, donde le solicitamos al tribunal su intervención para efecto. Nosotros pedimos la nulidad precisamente del artículo 33 y del 108 ya mencionados del estatuto interno, así como de la convocatoria que había sido emitida. En esa misma demanda solicitamos al tribunal se nos concediera una medida cautelar para efectos de que las cosas se mantuvieran en el estado en que estaban y esta medida cautelar fue concedida y se ordena pues suspender el proceso interno de elección. Lamentablemente, a pesar de ello, nuestra actual exdirigente, en ese momento dirigente en funciones o secretaria general en funciones, en desacato a la orden de esa autoridad, realiza el registro de su planilla y realiza el día 29 de noviembre del 2014 lo que ella denominó una asamblea electoral, donde acudieron, según las estadísticas que ellos manejan, 8,000 y tantas personas, entre jubilados, interinos y gente que hizo presencia invitada de sindicatos de otras entidades, de otros estados. Pero esto es muy grave. Primero, la propia señora Águeda Galicia elabora su propia convocatoria, registra su planilla y se reelige en la Secretaría General. ¿Es así? Es así. Yo creo que me voy a ir a un poquito antes de que ella designa su propio consejo electoral. El primer paso a dar en la organización para iniciar el proceso interno es el decidir quiénes integrarán el consejo electoral. El antidemocrático estatuto establece que este consejo electoral será determinado por la asamblea de lo que constituyen los integrantes del comité en funciones, presidido precisamente por la dirigente, y que los integrantes de ese consejo electoral pues tendrán que ser a la vez integrantes del comité en turno que maneja la dirigente. Entonces ahí inicia el proceso interno de nuestra organización con la definición de quién será el consejo electoral, que también hemos llamado Consejo Electoral de Águeda Galicia, porque al final pues ella es la que lo decide. A ver, al elegirse pues de nueva cuenta al frente del sindicato y desafiar las medidas impuestas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, obviamente que se coloca en una situación de ilegalidad. ¿Qué sucede a partir de entonces, licenciada?
Pues que lamentablemente esta organización de casi 10,000 trabajadores se queda acéfala, porque el periodo del comité que ella presidía concluye el 31 de noviembre del 2014 y el 1 de diciembre debió de haberse instalado un comité interino, cosa que hasta la fecha no se ha hecho. Águeda ha estado usurpando la función de secretaria general y llevándose en esa dinámica contraria a la ley y a las órdenes del tribunal, llevándose con ella pues al equipo que ha denominado su comité electo y están ejerciendo funciones que jurídicamente no les corresponden. ¿Alguna acción legal? Nosotros hemos manifestado nuestro interés en cuanto haya la oportunidad de solicitar. Nosotros tenemos un interés muy importante y continuamos con él, de que se haga una auditoría de los saberes de nuestra organización, y también se tendrá que analizar los delitos en que se pudiera haber incurrido de manera directa o por de manera indirecta en el manejo de los recursos cuando no se tiene la personalidad para ello. Estoy hablando de Águeda y pues del comité electo que, como lo denomina ella, que están usurpando esas funciones. Sí se tendrá que ver, es necesario, debe haber un respeto pues a los trabajadores, y yo creo que el respeto a los trabajadores es también respetar la ley. Esto es, ahí ya podría hablarse o sospecharse de malos manejos, administración fraudulenta, desviación de recursos, ¿es así? Sí, puede darse el caso que se acrediten esos y algo otras situaciones que están tipificadas como delitos de carácter penal, que vendrían a repercutir pues en el patrimonio de todos nosotros los subsemistas del Estado. Licenciada, ¿en qué estado se encuentra el litigio pues relativo a la nulidad de estos artículos de los estatutos que usted mencionaba al inicio de la entrevista? Ese proceso se ha estado deteniendo para que continúe el proceso de fondo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por los diferentes recursos interpuestos. Es decir, que hay un expediente que ve, pero que tienen la relación, pues, relación muy estrecha o que deben de verse a la par, lo que es la demanda que nosotros interpusimos ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo que es la solicitud que ella hace de que le otorguen la toma de nota y donde pretende que le legitimen lo que hizo en pleno desacato del tribunal, y en el que nosotros interpusimos, como está por definirse el resultado de la demanda de protección de derechos fundamentales que se ventila ante la Sala Constitucional y Electoral de nuestro Poder Judicial en el Estado, puesto que esta se mandó al recurso de revisión por un compañero que se llama Obed Hernández Medina, una vez que la Sala Constitucional pronunció resolución sobreseyendo dicha demanda de protección de derechos fundamentales. Bien, entonces, ¿cuál sería la suerte? ¿Qué esperaría usted de ese planteamiento? O sea, si hablamos de un instrumento que constituye un soporte antidemocrático en la organización, si es de plantearse la nulidad de este articulado por afectar los derechos de los trabajadores, ¿qué esperaría usted de ese procedimiento? Yo tengo la plena confianza en las autoridades jurisdiccionales. Me queda claro que la resolución final la va a dar a una autoridad federal, que va a quedar rebasado el Estado, y reitero, la plena confianza que la ejecutoria, la que va a resolver el asunto al final,
ordene la elección democrática, ordene pues que declare procedente la nulidad de esos artículos que violan nuestros derechos de participación y que ordene emitir una convocatoria que sea democrática y donde nosotros tengamos ese ejercicio sano y que debe de haber en los procesos internos de nuestra organización a través de ir a reelegir nuestro comité a través del voto secreto y nominal. ¿Ha habido la mediación de alguien, el intento de conciliar en este conflicto? Pues no, yo he manifestado en los foros que me han permitido expresar la situación de esta lucha que yo encabezo, que estamos dispuestos en todo tiempo al diálogo. Cuando de la demanda que nosotros interpusimos, el primer, aparte de notificarnos su admisión y la medida cautelar o la suspensión del proceso interno, obviamente se acordó la audiencia de conciliación que ordena la ley. De casi a los 2 días, si mi memoria no me falla, de que esa demanda fue admitida, su servidora fue al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la contraparte, es decir, la secretaria general en ese momento en funciones, Águeda Galicia, no fue ni envió a ninguna persona que la representara en la audiencia. A lo más que llegó, que en ese momento la secretaria del Interior, Samira Hortensia Aguilar, se llegó a la banqueta del tribunal y de ahí dio la vuelta y se retiró. Ese día de la audiencia de conciliación, yo estuve ahí puntual, efectivamente, para hablar y llegar a acuerdos y ver la manera de que nuestra organización tenga el proceso democrático que se merece. Complicado, ¿verdad? Una noticia que durante la presente semana sorprendió de alguna manera es la declaración de la señora Águeda Galicia en el sentido de que ha obtenido ya la protección constitucional para que se le otorgue la toma de nota a su comité ejecutivo. ¿Qué nos dice usted al respecto? Pues que no es un mandato contundente de la autoridad federal en el sentido de que le tienes que otorgar la toma de nota, le deja parámetros para ejercer una libertad de jurisdicción al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque de lo que nosotros hemos leído en la resolución citada que la misma exdirigente ha hecho pública, se puede observar que hace un análisis de las documentales que adjunta y se duele la quejosa, es decir, en este caso Águeda Galicia, de que no se le ha dado respuesta a su derecho de petición. Y bueno, en ese sentido hay razón, porque a toda persona física o moral que solicite, haga solicitud ante cualquier dependencia o ante cualquier autoridad, se le tiene que dar respuesta. No necesariamente en el sentido afirmativo que la persona lo pide, pero sí es una obligación de la autoridad dar respuesta. Efectivamente, al no tener ella una respuesta en ningún sentido, decide interponer el amparo que le resuelven para efectos de que el tribunal le conteste. Nosotros al revisar esa resolución vemos que en ningún momento a nosotros se nos deja en estado de indefensión. Desde mi particular punto de vista, y lo estamos analizando y lo estamos valorando, porque en ningún punto de la resolución pues se hace un análisis de la demanda que nosotros interpusimos mediante la cual se suspende la elección. Entonces, evidentemente yo tengo también seguridad en que el Tribunal Superior, que es el Tribunal Colegiado, que es el superior jerárquico del juez federal, al revisar el amparo recientemente resuelto, sin duda, quiero yo anticipar que va a reponer el procedimiento para efectos de que no se nos deje en estado de indefensión. Si me permite, vamos a ir a un corte comercial, licenciada. Seguimos hablando de este tema. El SUTSEM
un litigio sin fin. Volvemos después del corte. Muchas gracias. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos nuestro programa con la presencia en cabina de la licenciada Adelaida Ibarra Rodríguez, quien es cabeza de la planilla blanca del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado y municipios. El tema de esta tarde, el SUTSEM, un litigio sin fin. Y nos comentaba la licenciada precisamente antes de ir al corte comercial algo relativo a un amparo que recientemente concedió un juez federal a la señora Agueda Galicia Jiménez, en el que, según la sedicente dirigente, se ordena la toma de nota al comité ejecutivo que ella encabeza. Y precisamente comentábamos con la licenciada Adelaida cómo de alguna manera no significa una resolución imperativa. Esto es que obligue a dicha toma de nota. ¿No quiere ampliarnos el comentario, licenciada, por favor? Con todo gusto, licenciado Zúñiga. Es una sentencia que no resuelve el fondo del asunto jurídico que vive nuestra organización sindical. Es decir, la moneda sigue en el aire y no se sabe de qué cara va a caer. Yo he dicho en los medios de comunicación en ese momento, y me permito reiterarlo, confío en que la autoridad jurisdiccional federal, cuando emita esa resolución ya definitiva, que a la fecha no existe, conceda pues en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado esa democracia tan anhelada, esa democracia que es un derecho constitucional que nos asiste a todos y cada uno de los trabajadores. Incluso yo tengo conocimiento de que no puede haber una elección con una sola planilla. Pues no, nosotros hemos llamado imposición. Lamentablemente hay demasiado temor a represalias, a la suspensión de los trámites de los derechos que los trabajadores ya tienen ganados, como recategorizaciones, como el registrar a uno de sus familiares en el escalafón de nuestra organización y tantos otros trámites desde los relativos al pago de algunas ofertas que hace la misma organización de vender cobertores en Navidad y todo, que hemos dicho que esta organización en los últimos tiempos se ha manejado como una empresa privada y que nosotros le deberíamos denominar Galicia y Asociados, ¿verdad? Y que no debería haber tomado jamás ese rumbo la organización, el rumbo del lucro. Es evidente pues algunos vicios, como el que se nos cobre las copias que necesitamos para hacer cualquier trámite o que necesitábamos cuando había legitimidad en la organización, que se pidiera el 1% para que nosotros accesáramos a un beneficio de obtener un crédito con un fondo de revolvente que ponen las diferentes instituciones, la parte patronal, tanto en los ayuntamientos como gobierno del Estado y los demás poderes e instituciones descentralizadas tienen una bolsa para préstamos que se le descuentan a los trabajadores por vía nómina. Ese beneficio para que otorgara el formato, los formatos que recibía el comité en funciones, pedían el 1% sobre el monto, es decir, que si un trabajador pedía 20,000 pesos, la cuota eran 200 pesos por hacer el trámite, porque repito, ese formato lo otorga el gobierno, los gobiernos, y nada más lo que hacía el comité era entregárselo a los trabajadores y con eso ya tenían un cobro de cuota. Tenemos muchísimos beneficios concedidos en los convenios. Yo traigo el convenio del Ayuntamiento de Tepic que rige,
que es el firmado en el 2011 por la entonces alcaldesa Georgina López. También traigo el convenio vigente con gobierno del estado, que es el convenio 2013, y de estos documentos podemos evidenciar y comprobar que se tienen diferentes conceptos que solamente el comité maneja, como la aportación para gastos de difusión, la aportación para operar la casa albergue, la aportación para gastos administrativos, la aportación de gasolina, de dinero para gasolina, para que se movilice el comité. En fin, la parte gubernamental paga todo lo que se ocupa para administrar la organización, pero sospechosamente también se gastaban nuestras cuotas sindicales por el tenor de 1.200.000 mensuales de cuotas sindicales de nosotros los trabajadores. O sea, duplicidad de gastos. Y el gobierno, a través de los convenios, lo que está establecido, daba para todo lo que se ocupa para administrar y que nuestra organización caminara, como también hacían esos mismos gastos con nuestras cuotas sindicales. Duplicidad de gastos. Duplicidad de gastos. La relación de Águeda Galicia con el gobierno del estado en este momento, ¿cómo se encuentra, licenciado? Yo creo porque hay convenios que debieran renovarse, hay prestaciones que habría que revisar. Yo creo que se evidencia que relación no hay. Pero en primer lugar, yo creo que porque ella, al igual que todos nosotros, es soldado raso en la organización. Es una trabajadora más, que no es secretaria general y no tiene la representatividad legal. Entonces, pues veo que lamentablemente, al no haber el comité interino que debió de verse, que se le debió haber entregado la administración de nuestra organización desde el 1 de diciembre del 2014, pues estamos acéfalos. Entonces esa relación que señala, acatando pues lo que la ley establece, pues la autoridad, y no nomás gobierno del estado, quiero pensar que Poder Judicial, el Congreso del Estado, las descentralizadas, que cada quien firma su propio convenio con nuestra organización, pues no tienen ese diálogo y esos acuerdos, porque no hay con quién tenerlos. Y derivado de eso, las afectaciones son enormes. No se están cubriendo los interinatos, no se están cubriendo las bases vacantes, no se han firmado convenios y por lo tanto no ha habido incrementos extraordinarios. Sí ha habido los incrementos que otorga la federación derivado del incremento a los salarios mínimos cada anualidad, pero los incrementos que normalmente se acordaban al firmar un convenio y que se nos hacían, se nos manifestaban el Día del Burócrata el 21 de mayo, pues no los ha habido, precisamente porque no tenemos una representación legítima, ni de manera temporal o interina, ni de manera definitiva, porque, repito, debería de estar el comité interino en funciones, pero quien usurpa esa posición no ha permitido que ese comité interino entre. En el caso del Ayuntamiento de Tepic, de los ayuntamientos del estado, están en situación similar a la que ya mencioné. Solamente en el Ayuntamiento de Tepic tenemos conocimiento que sí han estado cubriendo, a propuesta de quien usurpa la Secretaría General o de la cartera correspondiente, han estado cubriendo los interinatos y han estado otorgando las bases que han quedado vacantes. Hay muchos temas pendientes en el Ayuntamiento de Tepic. Uno de los que más lastima a la clase trabajadora es un adeudo millonario, que en diferentes cantidades, pero van desde 50,000 o 60, 70,000 pesos por trabajador, se nos debe a los 2,200, aproximadamente 2,200 trabajadores municipales. Ese adeudo millonario fue una promesa de campaña
del actual alcalde Leopoldo Domínguez, cuando pidió a la organización sindical, por conducto de quien entonces sí era secretaria general en funciones, el respaldo para lograr precisamente ganar la alcaldía. Él dijo que se comprometía, si ganaba, a pagar en menos de un año ese adeudo millonario que ha afectado a la economía de todos nosotros, los trabajadores municipales. Y ya va casi para 2 años y no cumple. Licenciada, ¿no hay el riesgo de que prestaciones se pierdan por este conflicto? Ninguna prestación que esté en los documentos firmados y vigentes puede tener retroceso alguno. Si no ha habido... Si algunas se han tenido que congelar porque no hay quien proponga válidamente, quien haga las propuestas para que sean cubiertos esos espacios, esos así deben quedar para en el momento que haya una representación legítima, esos espacios deben de estar con nuestra organización, que es a las que les corresponde, hablando de las bases que han quedado vacantes y que no han sido cubiertas, los interinatos y demás, pues también todo eso tendrá que caminar y que debería estar caminando. Águeda es la culpable de que no sea así, a más tardar cuando se determine el proceso jurídico y primero Dios, se haga una elección democrática. Usted es la cabeza de la planilla blanca. Sí, efectivamente. ¿Cuáles son las propuestas y si es que usted sostiene su candidatura eventualmente en caso de que hubiera una reposición del proceso electoral? Sí, la propuesta de la planilla blanca por mí encabezada es una propuesta muy amplia de cuestiones, modificaciones y reformas muy importantes, entre ellas la transparencia en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas debe ser pública y clara y comprobable. Es decir, que todo trabajador tenga acceso a revisar facturas y notas de lo que realmente se adquirió y dónde se adquirió, y que pueda comprobar qué es en los precios que rigen en el mercado, que se le está dando un buen destino en beneficio de la clase trabajadora a lo que es de los trabajadores. La rendición de cuentas, tema muy importante. Nosotros proponemos que a nivel escalafón, también ese escalafón sea público, se publique, para que sepa todo trabajador que espera un interinato o una base, quién está antes y quién está después en la espera. Que no se violenten más esos derechos escalafonarios, que el comité esté integrado por gente por compañeros y compañeras que tenga la vocación de servir, con el compromiso formal que nosotros, los de la planilla blanca, si nos favorecen con su voluntad en el voto, con su confianza, todo aquel integrante del comité que no cumpla con darles un buen trato, será reincorporado a su base sindical y se invitará a alguien que sí quiera atender como los trabajadores se merecen. Hay muchísimas cosas para emprender en el ámbito deportivo. También la planilla que yo encabezo, hemos manifestado nuestro interés de que se promuevan y se hagan los torneos sin costo alguno para los participantes, puesto que desafortunadamente los hacían andar buscando patrocinios para comprarse uniformes, zapato, y les cobraban hasta los arbitrajes. Entonces, es importante que los trabajadores sepan que hay un recurso que otorgan la parte patronal en los diferentes convenios que suman arriba de 1 millón de pesos anuales, que es para eso, para llevar a cabo esos torneos, llámese de fútbol, soccer o de voleibol, y de lo que se alcance a realizar y lo que se alcance a promover, sin que ningún trabajador o trabajadora tenga que pagar por ello, pero sí cobraban. Y ahí, en el ámbito de la salud,
hemos nosotros de promover que todos los afiliados a nuestra organización sean previsores, programas y apoyos para que tengan la oportunidad de accesar en tiempo y con calidad a la prevención en la salud. Y aquellos que lamentablemente ya tengan una enfermedad, nosotros propusimos tener médicos de guardia para efectos de, sin quitar obviamente la prestación del Seguro Social en su caso, o del ISSSTE, para que tengan acceso a esa atención de forma inmediata, en tanto en las instituciones correspondientes se les resuelve y se les atiende. Pero la organización tiene el recurso financiero, material y humano entre sus filas para hacer tantos proyectos en beneficio de los trabajadores, que en su oportunidad, cuando los tribunales ordenen una elección democrática, en ese ínter que seguramente tendrá que haber de campaña, nosotros puntualmente y con el mayor de los gustos les haremos llegar todas esas propuestas detalladas para que sean analizadas y valoradas al momento de emitir su voto secreto y directo. El hecho de que se procure para los trabajadores siempre mejores condiciones significa obviamente una forma de reforzar el compromiso de los mismos hacia como servidores públicos. Hacia un nuevo sindicalismo, ¿cree usted que es posible avanzar en Nayarit en materia burocrática? Claro que es posible. Es otra de los temas que la planilla blanca eventualmente, como usted lo dice, en el momento llegase, o en la hipótesis de que llegáramos a hacer comité, representar al SUBSEN en nuestro estado, tenemos pensado, programado implementar capacitación constante en los trabajadores para efectos de que cada vez tengan mayor calidad al prestar ese servicio hacia la ciudadanía, que es a la que nos debemos, porque efectivamente, como usted lo menciona, licenciado Zúñiga, nosotros somos servidores públicos, se nos paga del erario público y debemos de responder ¿de qué manera? Produciendo, dando productividad a nuestro trabajo. Y yo confío, los trabajadores del SUBSEN, los subsemistas, son valiosos y preparados, cada quien en su área. Y seguramente, en todo tiempo quieren cumplir cabalmente lo que les corresponde, que es trabajar. Y los vamos a seguir impulsando y entablando negociaciones y diálogo responsable con las instituciones. Somos, no, vamos a decir 100% sindicalistas, no, 1000% sindicalistas, pero es muy importante la salud de las instituciones, y nosotros, estando bien al interior, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza, tendremos la calidad moral de al exterior, al dialogar con quien en su momento, en las instituciones, quien las presida, los gobernantes en turno, lograremos muy buenas cosas, sin necesidad, obviamente, de la fricción o de la guerra, que a nada lleva. Vamos a tener en todo tiempo diálogos constructivos de responsabilidad, cuidando nuestra fuente de trabajo, para que todos los que ya pertenecemos a este sindicato tengamos garantizado nuestro ingreso, nuestro salario, y también tengamos garantizado nuestro retiro, un retiro digno. Vamos a continuar un corte comercial, volvemos, no le cambie. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Ya en la etapa final de nuestro programa, quiero pedirle a la licenciada Adelaide Vara Rodríguez sus comentarios finales en relación a este tema de la tarde, en el debate en la red, que es el SUBSEM, un litigio sin fin. ¿Qué va a suceder? ¿Qué viene después pues, de tantos litigios y de tantas controversias en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios?
invariablemente tiene que recaer una resolución que sí sea una resolución final, que sí sea la resolución que ponga fin al proceso jurídico que existe, donde se dirime la controversia interna de nuestra organización. Y tendremos que partir de esa resolución que ponga fin a este proceso jurídico y acatarla. Si es en el sentido como nosotros lo hemos solicitado y lo hemos estado demandando, de una elección democrática, entonces estaríamos haciendo una elección democrática y estaríamos participando en la misma. Pero no se trata de que participe nada más la planilla verde y la planilla blanca. Se trata de que haya realmente una importante participación de los trabajadores. Estamos peleando no nomás para nosotros participar. Nosotros peleamos para que participe todo aquel trabajador o trabajadora que quiera hacerlo, que tenga una base sindical activa, que ese debe ser el requisito primordial, que sean personas o trabajadores, obvio, es entendible que no tengan un antecedente de índole penal de manera dolosa, ¿verdad? Y una serie de requisitos con los que indudablemente nosotros entendemos que deben de regir la contienda interna de nuestra organización, pero que no representen una violación al derecho de participación ni a ningún otro derecho de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos, licenciado, esa resolución, esperamos la participación decidida de los trabajadores y les decimos a todos aquellos que sabemos que coinciden con nuestra lucha, que quieren democracia y que temen expresarla, que no tengan miedo. Nadie nos puede quitar nuestra base sindical, no por pelear por el respeto de nuestros derechos al interior de nuestra organización. Efectivamente hay un verdadero problema interno, porque nos atrevimos a demandar de entrada una contienda justa, pero también nos consta que la administración de nuestra organización en los últimos tiempos principalmente ha beneficiado a un grupo determinado encabezado por nuestra exdirigente Águeda Galicia. Y depende de nosotros los trabajadores que los cambios, que nuestra organización al interior esté saludable y camine con un manejo justo, con un manejo honesto, pero si nosotros nos involucramos, los esperamos a los trabajadores para que luchen junto con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Estamos llegando pues al fin de nuestro programa. Hoy hablamos de los litigios en el SUTSEM. Gracias de veras por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el próximo martes tiene una nueva cita en el debate en la red de Radio Red Nayarit. Hasta entonces. Muchas gracias. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.